Cien años de soledad, un libro bastante renombrado. El día de hoy vamos a hablarles un poco más sobre esto. Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor colombiano que nació en el año 1927 en el municipio de Aracataca, en el departamento de Magdalena, y falleció el 17 de junio de 2014 en Ciudad de México. Este fue recordado por su obra de 100 años de soledad, que se estrenó en el año 1967, y ahora les hablaremos más de ella. Gabriel García Márquez puso a Colombia frente a un espejo y su reflejo quedó plasmado en 100 años de soledad, vinculando así la ficción como la realidad de un país. 100 años de soledad trata un siglo en la familia Buendía, empezando esta por su patriarca José Arcadio Buendía, el cual fue el fundador del pueblo ficticio de Macondo. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre la línea genealógica de la familia Buendía, de la novela 100 años de soledad. Comenzamos mencionando que en sus inicios se basó en una relación entre dos primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, siendo José Arcadio fundador de Macondo, teniendo estos dos 4 hijos, uno de estos adoptivo, siendo en orden de edades José Arcadio el mayor, el coronel Aureliano el hijo intermedio y Amaranta la menor, aparte de Rebeca, quien es su hija adoptiva. Yéndonos un poco por la rama de coronel Aureliano, él se casa con una señora llamada Remedios Moscote, quien conoce apenas tiene 9 años. Pero ¿quién es el coronel Aureliano? El coronel Aureliano es un revolucionario quien pelea 32 guerras civiles, de las cuales pierde todas. Este tiene en total 17 hijos, 17 aurelianos, según la novela, siendo absolutamente todos hijos de diferentes mujeres, teniendo cada uno apellido de su madre, y siendo estos también asesinados secuencialmente. Y por esta parte terminaría la línea de los hijos del coronel Aureliano. Nos pasamos a Amaranta, la hija menor, quien no tiene ningún hijo, no tuvo ningún sucesor. Pasándolo con José Arcadio, el mayor, nos podemos ver que aquí sucedió algo similar que sus padres, porque José Arcadio y su hermana Rebeca, siendo ella adoptiva, ellos tienen una relación, ellos se casan, pero no tienen hijos. Yéndonos ya por otro lado, podemos ver que hay una mujer llamada Pilar Ternera, quien es amante y consejera del coronel Aureliano y de José Arcadio, los hermanos, teniendo esta señora 2 hijos, Arcadio y Aureliano José. Viéndonos por la rama de Aureliano José, podemos ver que él tuvo un amante, Carmelita Montiel, pero hasta aquí sería esta línea. No tiene más sucesores y no sucede más. Cabe mencionar que Aureliano José estaba enamorado de Amaranta. Ahora, yendo por su hermano Arcadio, este tuvo una amante llamada Santa Sofía de la Piedad, con la que tuvo 3 hijos, 2 de ellos gemelos, Aureliano II y José Arcadio II, teniendo nombres de anteriores miembros de la familia. Estos dos tienen en común una amante llamada Petra Cotes, quien es una persona mulata, la cual no tiene ningún hijo. Pasando al otro lado, Remedios la Bella, que es la tercera hija, fuera de los gemelos, ella tampoco tuvo ningún hijo, pero se dice que heredó de su madre, o sea de Santa Sofía de la Piedad, una belleza celestial e intolerable. Podemos ver de todos los 3 hijos unidos que tienen herencia, fue Aureliano II, quien aunque tuvo amante, tuvo una esposa llamada Fernanda del Carpio, religiosa, con quien tuvo 3 hijos, Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. Yéndonos por la línea de Renata Remedios, ella tuvo un amante llamado Mauricio Babilonia, en los aprendices de mecánico, con quien tuvo un hijo fuera del matrimonio, llamado Aureliano Babilonia, siendo él con quien termina la novela. Y dato curioso, la novela empieza con Coronel Aureliano y termina con Aureliano Babilonia, teniendo el mismo nombre los dos. Dejando un pequeño partido acá, volvemos con Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. Entonces, José Arcadio, a este lo mandan a Roma para que se haga papa, pero él no tiene herencia. Volvemos a Amaranta Úrsula, quien se cría en un convento europeo y vuelve casada con Gastón,
Gastone es su pareja, pero ellos se separan. Pero Gastón es un aviador que regresa a Bruselas por negocios. ¿Qué pasa? Que Aureliano Babilonia, que recordemos es el hijo de Renata Remedios, o sea, Meme, y Mauricio Babilonia, tiene una relación con Amaranta Úrsula, de donde nace Aureliano, bebé con cola de cerdo, al cual se lo llevan las hormigas. Y esta podría decirse que es toda la línea genealógica de los Buendía, comenzando con Arcadio, José Arcadio y Úrsula Iguarán. Tenían ellos 4 hijos, un adoptivo, 2 de estos hijos, un amante en común, de la cual de la mano con el Aureliano nacen bastantes más hijos, pero el niño no continúa porque al final todos los que nacen terminan muriendo, yendo por parte de José Arcadio, continúa la línea con gemelos. Después de Aureliano II comienza la familia religiosa. Meme es monja, igual que su esposa, y uno de sus hijos teniendo cura. Y Amaranta se cría en un convento. Entonces podemos ver que a partir de cierto punto la familia cambia una tonalidad más religiosa, más creyente. Ahora les hablaré acerca de las características que hay en el realismo mágico y que claramente podremos evidenciar algunas de ellas en este libro que leímos. Entonces, primero vemos que hay contenido ficticio o mágico en el que la gente o los personajes en general no le dan relevancia, lo dan por hecho o es parte de su normalidad, ¿sí? Y todas las veces estos efectos, este contenido no se nos es explicado, ¿sí? Además, también tenemos que los paisajes y o climas hacen parte de uno de los factores que pueden afectar la sensibilidad, los sentimientos de nuestros personajes. También vemos que hay referencias a los ámbitos socioculturales más comunes o más populares o más pobres, ¿sí? Ya sea en lenguaje, en tradiciones, en comidas. También vemos que a pesar de que hay hechos juegan con la realidad, mejor dicho, a pesar de que hay hechos reales, juegan con connotaciones irreales, ¿cierto? Con cosas fantásticas, como ya lo había mencionado. O sea, cosas que no tienen explicación o que es muy poco probable que pasen. Y juegan con esta misma irrealidad, ¿sí? Con lo verídico, juegan con lo verídico, haciendo de hechos que ocurrieron realmente en Latinoamérica y añadiéndole parte de esta magia. Además, aquí tengo un par de anotaciones de una lista acerca de algunas de estas características que se pueden evidenciar en el libro, como la aparición de muertos, la desaparición de Remedios, la larga vida de Úrsula y los augurios de su muerte, las pestes de insomnio y amnesia, la invasión de mariposas amarillas, la lluvia de flores y la lluvia que casi fue incesante. ¿Qué fue la masacre de las bananeras? La masacre de las bananeras fue una masacre ocurrida hacia los trabajadores de la empresa estadounidense de banano, The United Fruit Company, a manos del ejército colombiano entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena. Le puedo dar un poco más de contexto del por qué sucedió esta masacre. Bueno, resulta que el 28 de noviembre más de 25.000 trabajadores de la United Fruit Company pues decidieron no cultivar pues más el banano, no cortarlo, pues no tenían las condiciones que eran, digamos, justas en esa empresa. Entonces, nada, decidieron hacer una huelga y pues resulta que en ese momento los huelguistas y pues el Ejército Nacional pues estaban en una cierta disputa y entonces empezaron a herirlos, a atacarlos cuando ellos estaban haciendo protestas pacíficamente. Y se estarán preguntando por qué ocurrieron estas manifestaciones y también pues por qué ocurrió la masacre. Pero principalmente voy a hablarles del por qué iniciaron pues estas manifestaciones. Fue porque los trabajadores pues tenían ciertas peticiones hacia la empresa de United Fruit Company. Bueno, entre esas estaban que pues le mejoraran el sistema de salud, que hubiera más hospitales alrededor, ya que el sistema de salud era pésimo. También que les dieran vivienda, pues construyeran viviendas alrededor. Pues muchos factores también, cosas de necesidades básicas que no les daban. También cuestiones con el salario, pues no les pagaban estos, digamos, al tiempo correcto. Entonces lo que hacían era darles unos vales que pues
empezaron a darse como que la forma de pago eran vales, no dinero como tal. Entonces lo que ellos exigían era que les pagaran semanalmente y pues todo lo de ley. Y pues obviamente que también fueran reconocidos como obreros de la United Fruit Company, ya que esta no los reconocía. Y finalmente, las víctimas que esta masacre dejó fueron alrededor de 1.800 asesinados y 100 heridos. Pues se dice que hubieron muchas víctimas más, porque estas son, digamos, las víctimas que dio el gobierno a saber, pero pues claro, como fueron asesinados a manos del ejército colombiano, muchas de estas víctimas fueron, digamos, encubiertas y hubieron muchos desaparecidos también. Entonces, pues no se sabe exactamente cuántas fueron las personas que murieron en este incidente. En esto, pues también voy a mencionarles un fragmento del libro de 100 años de soledad. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba de las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado del que menos le dolía. Y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. Esta novela es considerada una obra maestra en la literatura latinoamericana. Es considerado uno de los muchos clásicos de realismo mágico, por eso 100 años de soledad, patrimonio literario de la humanidad. Tanto así que Gabriel García Márquez mencionó los premios Nobel de 1982. 100 años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas. 350 páginas que contienen toda la historia de Colombia, miles de detalles sobre ella. O sea, desde el legendario nombre de Macondo hasta peleas de gallos, conflictos civiles entre liberales y conservadores. Lo muestran la corrupción, la historia y penurias de una familia, de un siglo de una familia. Y todo esto va a quedar en miles de memorias de miles de colombianos de todas las generaciones.